tiempo en que los niños sabían del silencio, del pan contado, del frío que no se nombraba. Un tiempo donde la infancia no era un territorio protegido, sino una orilla temblorosa entre la supervivencia y el deber. Nuestros abuelos. Esos sobrevivientes que cargaban la guerra en la médula, no criaban hijos para que fueran felices, sino para que no murieran de hambre. Cada generación, con su espesor histórico, fue empujando el umbral del dolor un poco más lejos, como quien barre bajo la alfombra una verdad insoportable, que el ser humano, cuando se aleja demasiado del límite, pierde la memoria de sí. Estudiamos un ciclo de crianza a partir de los abuelos de la guerra, luego los abuelos del sudor, posteriormente, los abuelos de las letras, siguieron los abuelos de la apariencia y finalmente los abuelos de la falsa felicidad. Los resultados son catastróficos. Lo que ha llegado hasta nosotros, esta generación que lo tiene todo y no tiene nada, no es el esplendor de la civilización, sino su fractura íntima. Hemos aprendido a dar sin medida, a cuidar sin borde, a educar sin palabra firme. Y al hacerlo, desfondamos el sentido mismo del amor, que necesita del límite para no disolverse en ansiedad. El niño de hoy no desea, exige. No espera, demanda. No busca, se pierde. Y esa violencia que irrumpe en las aulas, en los hogares, en las calles, no es un accidente, sino el lenguaje involuntario de una generación que no ha sido iniciada en el mundo. Porque nadie puede habitar lo que no se le ha mostrado como habitable. Porque cuando el adulto abdica de su lugar simbólico, el niño no crece, se extravía. Este ensayo no es una acusación ni un lamento. Es una tentativa, un gesto de pensamiento, para nombrar lo innombrado, para poner palabras allí donde reina el síntoma, para pensar lo que duele antes de que duela más. No hay aquí nostalgia de la violencia ni romantización de la escasez. Lo que hay es la certeza de que la vida necesita resistencia, y que sin esa fricción elemental, sin esa pedagogía de la carencia, la existencia se torna insoportable incluso en su comodidad. Heredamos un mundo saturado de objetos, pero huérfano de sentido. ¿Y acaso, solo acaso, este retorno al pensamiento, a la filosofía, a la educación, a la política como cuidado del lazo, puede devolvernos un atisbo de juicio antes del próximo colapso? Porque no es la guerra lo que debe volver, sino la lucidez. Y ella, como el amor verdadero, no se improvisa, se transmite. El ciclo del dolor y la paradoja del confort, genealogía de la angustia en la civilización contemporánea. Este ensayo propone una lectura filosófica del devenir generacional en las sociedades occidentales modernas, desde la experiencia directa del sufrimiento físico hasta la crisis psíquica del sujeto contemporáneo, a través de una genealogía del esfuerzo y el deseo. Se analiza cómo el progreso material y la acumulación de derechos y privilegios no han desembocado en una sociedad más feliz, sino en una cultura marcada por la ansiedad, la sobreabundancia y la pérdida del sentido. La tesis sostiene que el desarraigo del dolor y la evitación sistemática de la carencia han producido una subjetividad frágil, incapaz de habitar la intemperie del mundo. El ensayo concluye que el retorno al límite, a los abuelos de la guerra, ya sea simbólico o catastrófico, podría ser el único camino hacia una recuperación del juicio humano. Del hambre a la ansiedad. El hombre moderno parece haberse fugado de su propio dolor para encontrar en el confort una patria, y terminó extraviado en el laberinto de la abundancia. La historia reciente de nuestras genealogías puede leerse como una larga marcha hacia la seguridad, hacia la evitación del trauma. Pero lo que fue victoria material devino orfandad espiritual. Como si el alma humana necesitara, para su equilibrio, una dosis de carencia, de incertidumbre, de lucha.
la genealogía del esfuerzo y la promesa del progreso. El primer eslabón de esta cadena histórica se forjó en la carne rota de la guerra. Nuestros abuelos, supervivientes de la escasez y la violencia, no criaron a sus hijos para que fueran felices, sino para que no sintieran hambre. La prioridad era elemental, casi biológica. Hannah Arendt, en Los orígenes del totalitarismo, 1951. Al referirse al siglo XX, advertía que el horror no consiste solo en lo que se hizo, sino en lo que se destruyó, el lazo humano, la confianza básica entre los hombres. Esa pérdida fundamental marcó generaciones. Luego vino el mandato del trabajo. Los hijos criados por manos endurecidas sabían que el mundo no ofrecía garantías. Aprendió que solo mediante el sacrificio se accedía a una dignidad mínima. Se construyó así una ética del mérito que, con el tiempo, transmutó en exigencia de ascenso. El estudio, símbolo de movilidad, reemplazó al martillo y la pala. El imperio del mérito y la caída del sentido. Pero cuando el estudio ya no alcanzó para asegurar el bienestar, surgió una nueva consigna: conquistar poder, jerarquía, influencia. La meritocracia divina, oligarquía simbólica. En esta fase, se instaló la idea de que la realización dependía de un capital simbólico acumulable: prestigio, imagen, relevancia. Una época de hipocresía. Aquí se bifurca el camino. Porque cuando los hijos de esta generación, ya no urgidos por la supervivencia, fueron criados para ser felices, surgió la paradoja. Al tenerlo todo, no tuvieron nada. La felicidad dejó de ser un proyecto ético-político y se convirtió en un imperativo vacío. Como señala Byung-Chul Willean en La sociedad del cansancio, 2010. El exceso de positividad que se manifiesta en el exceso de estímulos, información y conduce a logros a un agotamiento del alma. La angustia de la plenitud. El niño contemporáneo, rodeado de objetos y discursos de cuidado, se encuentra atrapado en una jaula de cristal. No ha sido iniciado en la pérdida ni en la frustración. Ignora el templo que forja la espera, la renuncia, la falta. Tiene lo que desea antes de desearlo. La consecuencia es una generación que no padece hambre, pero sí angustia, que no teme a la muerte, pero sí a la insignificancia. La psiquiatrización masiva de la infancia y la adolescencia responde, en parte, a este nuevo malestar. No es el trauma brutal lo que marca a estas subjetividades, sino la ausencia de horizonte. Como escribió Kierkegaard en El concepto de la angustia, 1844, la angustia es el vértigo de la libertad, y cuando todo es posible, nada tiene peso. El esoterismo como refugio posmoderno. Frente a este vacío, las nuevas generaciones ensayan regresos al mito, al rito, al tarot, a la astrología, a formas difusas de espiritualidad que no exigen comunidad ni sacrificio. No es un retorno genuino a lo sagrado, sino una espiritualidad de supermercado. El esoterismo contemporáneo opera como paliativo frente a la ausencia de un mundo común. Ya no se cree en Dios, pero se cree en el universo como algoritmo mágico. ¿El regreso del límite? En una civilización sin privaciones, donde el confort se ha vuelto un derecho adquirido, aparece un anhelo oscuro, que algo, una guerra, una crisis, una catástrofe, devuelva el sentido perdido. No por deseo de destrucción, sino por nostalgia del límite. Porque solo en el límite el ser humano recuerda su finitud, su necesidad del otro, su vínculo con lo real. No se trata de exaltar la tragedia, sino de comprender que quizás solo el roce con el abismo nos despierte del letargo. Como escribió Simone Weil en La gravedad y la gracia,
1947. La desgracia fuerza a que el alma se vuelva hacia lo esencial. Infancia violenta, síntomas de una ruptura simbólica. En el entramado de las consecuencias visibles del ciclo generacional descrito, la emergencia de niños violentos, en escuelas, hogares y espacios públicos, debe ser leída como una expresión, no solo psicológica, sino profundamente social y simbólica. No se trata meramente de trastornos de conducta aislados, sino de indicios de una alteración estructural en el proceso de subjetivación. El niño violento de hoy no crece, como antaño, a la sombra del padre severo o del hambre que disciplina. Tampoco responde a un sistema de normas que estructure su deseo. Se forma en un entorno donde los límites son difusos o directamente abolidos, donde el principio de autoridad ha sido reemplazado por la lógica del consentimiento y del diálogo infinito. En nombre del respeto y la libertad, muchas veces se ha renunciado a la función simbólica del adulto. Descritos, 1966, que la entrada al orden simbólico requiere una renuncia. El niño debe ceder el goce absoluto para acceder al lenguaje, a la ley, a la cultura. Pero si la figura del nombre del padre se diluye, es decir, si no hay mediación simbólica que encauce el deseo, el niño queda atrapado en un narcisismo sin exterior. El otro ya no es ley, sino obstáculo. De allí, la violencia como forma de expresión primaria, como descarga frente a la frustración inasimilable. El colapso del respeto, cuando el adulto ya no enseña. La violencia hacia los adultos, padres, maestros, autoridades, revela algo aún más grave, que el adulto ya no representa nada digno de emulación. Cuando el mundo adulto se muestra inconsistente, culpable, evasivo o simplemente ausente, pierde su potencia formadora. La vieja cadena de transmisión, sabiduría, respeto de autoridad, se quiebra, y con ella se disuelve la confianza en el otro como maestro. Muchos educadores hoy experimentan lo que se ha llamado la pedagogía del miedo, no miedo a enseñar, sino miedo a intervenir. En un sistema donde toda corrección puede leerse como violencia simbólica, el maestro se vuelve rehén de su propia fragilidad institucional. El niño, percibiendo esta debilidad, reacciona no con gratitud, sino con agresión. Como escribe Massimo Recalcati en La hora de clase, 2014, sin ley, sin el testimonio de un deseo encarnado en el adulto, el niño queda librado a una deriva pulsional que no reconoce otra ley que la de su goce. Esta violencia no es natural, es un síntoma del abandono cultural del niño, incluso cuando está rodeado de estímulos, afectos y pantallas. La ilusión de la crianza horizontal. Parte del problema reside en el paradigma actual de la crianza horizontal, donde el adulto se presenta como igual al niño, como su compañero o facilitador. Pero el niño no necesita pares. Necesita figuras sólidas, deseantes, que encarnen un mundo al que valga la pena ingresar. Al abolir la distancia generacional, se pierde la verticalidad simbólica que permite al niño aspirar, crecer, desafiar incluso, pero dentro de una estructura de sentido. Nietzsche, en Así habló Zaratustra, afirmaba que el niño es inocencia y olvido, un nuevo comienzo, un juego, una rueda que gira por sí misma. Pero esa inocencia no es eterna, necesita ser guiada, traducida al mundo. De lo contrario, el juego se transforma en capricho tiránico, en voluntad de dominio sin freno. Violencia como grito de sentido. En este marco, la violencia infantil puede ser leída como una forma de lenguaje, un grito bruto ante el vacío. Un modo desesperado de exigir presencia, ley, referencia. El niño violento no odia la norma, la necesita. No desprecias al maestro, lo busca. Pero si no encuentra consistencia, ataca.
Porque mejor destruir algo que vivir en el puro sentimiento. Esta violencia, en suma, no es un fracaso individual, sino el espejo más crudo de una cultura que ha desertado de su rol formativo. La civilización que se prometió feliz ha producido un sujeto que, al no tener nada que conquistar ni amar más allá de sí mismo, convierte su propia angustia en acto destructivo. Recuperar el vínculo, pedagogía del límite y del deseo. Frente al niño violento, la respuesta no puede reducirse a la contención ni a la medicalización. Tampoco basta con más afecto o más libertad. Lo que se impone es una pedagogía que reintroduce el límite como forma de amor estructurante. Un límite no como castigo, sino como borde que configura el deseo, que da forma a lo informe, que convierte la vida en narración y no en fragmento. Paulo Freire ya advertía en Pedagogía del oprimido, 1970, que la verdadera educación es un acto de amor, por tanto, un acto de coraje. Amar al niño no es concederle todo, sino invitarlo al mundo con reglas, símbolos y lenguaje. Es apostar a que el otro pueda ser más que lo que hoy es. La pedagogía del deseo no busca satisfacer al niño, sino despertarlo. Encender en él la chispa de una pregunta, la inquietud por lo que no tiene, por lo que no sabe. Esto exige adultos presentes, consistentes, que no teman ejercer su función de transmisores. El maestro debe recuperar su autoridad, no como figura autoritaria, sino como alguien que porta un saber, una pasión, una forma de vida. La escuela, lejos de ser una prolongación del mercado o del hogar, debe volver a ser un espacio de iniciación simbólica, de pasaje, de incomodidad incluso, donde el niño se encuentra enfrente con lo que no comprende, con lo que no es aún. Filosofía política del cuidado y la restauración del mundo común. Desde la filosofía política, el fenómeno descrito no puede abordarse como un problema psicológico o doméstico. La crisis de la infancia violenta es también una crisis del mundo compartido, de lo que Hannah Arendt llamaba el mundus, el espacio común entre generaciones donde algo se construye, permanece y se transmite. Arendt en Entre el pasado y el futuro, 1954, insistía en que educar es un acto profundamente político, porque implica introducir al niño en un mundo que preexiste y que, sin embargo, debe ser renovado. La educación es el punto en el que sugerimos si amamos lo suficiente al mundo como para asumir la responsabilidad de él. Pero la política contemporánea ha abandonado su responsabilidad educativa. En su lugar, ha cedido ante el imperio del consumo y la administración. La infancia se ha convertido en objeto de políticas públicas que buscan eficacia más que formación. Y el sujeto político que emerge de este proceso es alguien sin memoria, sin lenguaje, sin deseo colectivo. Por eso, la única salida no puede ser técnica, sino ética y política. Se trata de restaurar una cultura del cuidado, no del sobrecuidado ansioso, sino del cuidado como presencia firme y generosa. Un cuidado que diga, esto no se puede, esto no te conviene, esto no se hace. Y que en ese gesto inscribe al niño en un mundo con otros, con historia, con sentido. El filósofo francés Bernard Stiegler, en La sociedad automática, 2015, señala que sin una Parmacon, una cura simbólica contra la toxicidad del exceso digital y del abandono, el tejido social se rompe. La farmacia contemporánea no será una droga, ni una técnica, sino una nueva alianza generacional donde se vuelva posible el gesto de heredar. Es decir, que alguien, al morir, haya dejado algo para ser amado, defendido y transformado. Este ensayo nace de una inquietud que no cesa. ¿Cómo es posible que, tras siglos de lucha por la dignidad, el alimento, la paz y el saber, estemos criando niños tristes, violentos,
desbordados por una angustia que no entienden y que muchas veces tampoco pueden nombrar? ¿En qué punto del camino, ganado con sangre por nuestros abuelos y con esfuerzo por nuestros padres, se torció la promesa del progreso hasta convertirse en esta paradoja de plenitud hueca? Lo que aquí se propone no es una mirada nostálgica ni reaccionaria. No se idealiza la dureza de otros tiempos, ni se rechaza el derecho al bienestar. Pero sí se intenta leer, con ojos filosóficos y sensibilidad política, el modo en que la ausencia de carencia, la evitación sistemática del límite y el extravío de las figuras adultas han generado un nuevo malestar, una infancia desbordada por el todo, sin bordes, sin ley, sin mundo. Una infancia sitiada no por el hambre, sino por la sobreabundancia sin orientación simbólica. A través de una genealogía del deseo, el esfuerzo y la transmisión intergeneracional, este ensayo interroga el colapso de la figura del adulto como formador, la medicalización como paliativo institucional, la violencia como grito de sentido, y la escuela como territorio en disputa. Pero también explora las posibles salidas, una pedagogía del límite, una ética del cuidado político y la restauración del mundo como herencia compartida. Porque quizás no necesitemos otra guerra, como muchos temen o presienten, para reencontrarnos con el juicio. Quizás baste con mirar de frente el síntoma de nuestros niños para comprender que, sin duelo, sin espera, sin borde, la felicidad no es más que un espejismo que agota y aliena.